Durante años, Gael García Bernal construyó una imagen que casi ningún actor de su generación logró sostener con tanta fuerza. Famoso en todo el mundo, admirado por críticos, respetado por directores, y aún así siempre envuelto en una distancia difícil de descifrar. No era el tipo de estrella que convertía su vida privada en espectáculo. No necesitaba escándalos para seguir vigente. No dependía del ruido para llamar la atención, y precisamente por eso su silencio terminó diciendo más que las palabras de muchos otros. Detrás de esa mirada serena, de ese estilo reflexivo y de esa carrera marcada por personajes intensos, siempre hubo una pregunta flotando en el aire. ¿Quién es realmente Gael cuando se apagan las cámaras? Durante más de 2 décadas, el actor mexicano apareció en festivales, entrevistas y estrenos con una elegancia reservada. Respondía con inteligencia, hablaba de cine, de arte, de política, de América Latina. Pero casi nunca dejaba que el público entrara del todo en su mundo personal. Esa frontera tan bien cuidada terminó convirtiéndose en parte de su leyenda. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante. Porque cuando una figura tan visible decide proteger su intimidad, con tanta firmeza el misterio crece. Y en el caso de Gael, ese misterio no nació del escándalo, sino de la coherencia. Mientras otros actores alimentaban titulares con romances, peleas o declaraciones explosivas, él eligió otro camino. El de la obra, el del talento, el de las decisiones artísticas que hablaban por sí solas. Esa elección lo hizo distinto, más complejo, más difícil de encasillar. Este no es el relato de una confesión sensacionalista, ni de un rumor fabricado para vender titulares. Es la historia real de un actor que llegó desde el cine latinoamericano hasta la élite internacional, sin entregar su intimidad al mercado. De un hombre que convirtió la discreción en una forma de poder. De una figura que entendió muy pronto que en la industria del entretenimiento no todo debe exhibirse para tener valor. Y por eso cuanto más intentaba el mundo descifrarlo, más enigmático se volvía. Gael García Bernal no solo conquistó pantallas, también construyó una presencia rara en el mundo del espectáculo. Una presencia donde el talento era evidente, pero la persona seguía siendo parcialmente inaccesible. Y esa combinación en tiempos de sobreexposición total lo convirtió en una excepción, en alguien que parecía decir sin decirlo que la verdadera fuerza no siempre está en hablar más, sino en saber qué guardar. Hoy vamos a entrar en esa historia. No para repetir rumores, no para inventar lo que nunca fue confirmado, sino para reconstruir con hechos cómo nació el aura de misterio alrededor de Gael García Bernal, cómo protegió su vida privada mientras su fama crecía sin descanso, y por qué su silencio terminó siendo una de las claves más poderosas de su imagen pública. Para entender por qué Gael García Bernal terminó convirtiéndose en una figura tan difícil de descifrar, hay que volver al origen. No al origen del mito, sino al origen del actor. Nació en una familia profundamente ligada al teatro mexicano, en un entorno donde actuar no era una fantasía lejana, sino parte de la vida cotidiana. Desde muy joven, estuvo rodeado de ensayos, escenarios, libretos y conversaciones sobre personajes, emociones y conflictos humanos. Ese contacto temprano con el arte no solo moldeó su sensibilidad, también le dio una relación distinta con la fama. Antes de ser celebridad, Gael entendió la actuación como oficio, como búsqueda y como herramienta para explorar lo humano. Cuando apareció en el cine, lo hizo con una fuerza que era imposible ignorar. No tenía la energía artificial de una estrella fabricada por la industria. Tenía otra cosa. Tenía verdad,
En Amores Perros su presencia ya insinuaba una intensidad poco común. Y después con Esa y Tu mamá también su rostro quedó asociado para siempre a una generación de cine latinoamericano que ya no pedía permiso para existir frente al mundo. Gael no parecía interpretar personajes desde afuera. Parecía habitarlos desde una zona íntima, incómoda, viva. Ese tipo de actuación no solo atrae al público, también genera una impresión más profunda. Hace pensar que detrás del actor hay alguien que observa, siente y procesa la realidad con una sensibilidad fuera de lo normal. Ahí comenzó a construirse la primera capa de su misterio. Porque cuanto más honestos parecían sus personajes, en pantalla más reservada se mantenía su vida fuera de ella. Era una contradicción fascinante. En sus películas Gael encarnaba deseo, rabia, fragilidad, contradicción, impulso y miedo. Se entregaba emocionalmente a historias intensas, complejas, incluso incómodas. Pero en su vida pública no permitía el mismo acceso. En entrevistas podía ser brillante, culto, elocuente, incluso encantador. Hablaba de política, de cultura, del cine como lenguaje y del papel del arte en sociedades heridas. Pero cuando la conversación se acercaba a territorios demasiado personales, levantaba una barrera elegante, no agresiva, no fría, simplemente firme. Esa forma de protegerse nunca pareció casual. Mientras muchos actores de su generación entendieron que la exposición constante podía convertirse en una herramienta de promoción, Gael eligió otro camino. Prefirió que el foco permaneciera en su trabajo. No construyó una carrera basada en escándalos. No convirtió cada relación sentimental en un producto mediático. No se dejó arrastrar por la necesidad de alimentar la curiosidad pública con detalles innecesarios. En un mundo donde casi todos entregan algo de sí para seguir siendo visibles, él hizo algo mucho más difícil. Aprendió a sostener su relevancia sin renunciar del todo a su intimidad. Y eso fue precisamente lo que lo volvió más intrigante. Porque el público acepta con facilidad a las estrellas que se exhiben por completo. También entiende a las que viven del escándalo. Pero cuando aparece alguien talentoso, reconocido, admirado y al mismo tiempo inaccesible, se activa otra clase de fascinación. No es solo admiración. Es curiosidad persistente. Es la sensación de que detrás del rostro conocido hay un mundo entero que nunca termina de abrirse. Gael alimentó esa percepción sin necesidad de fabricarla. Bastaba verlo moverse por festivales internacionales, alternar proyectos comerciales con cine de autor. Hablar con convicción sobre historias humanas y luego desaparecer otra vez detrás de una reserva casi absoluta. Con el paso de los años, esa combinación entre visibilidad y distancia fue consolidando una imagen poderosa. Gael ya no era solo el actor talentoso que había salido de México para conquistar festivales, premios y producciones internacionales. Era también el hombre al que nadie lograba leer por completo. Y cuanto más crecía su prestigio artístico, más se fortalecía esa sensación de que lo esencial seguía ocurriendo lejos del lente, lejos del titular fácil, lejos del espectáculo. En una época dominada por la sobreexposición, él se volvió famoso también por lo que no mostraba. Ese fue el verdadero comienzo del enigma. No un secreto concreto. No una revelación explosiva, sino algo más sutil y más poderoso. La construcción de una figura pública que parecía decir mucho con su trabajo y casi nada con su intimidad.
Un actor que entendió que el silencio, cuando se usa con inteligencia, también puede convertirse en una forma de presencia. A medida que su nombre ganaba peso en el cine internacional, también crecía una tensión silenciosa alrededor de su imagen pública. Gael García Bernal ya no pertenecía solo al circuito del cine latinoamericano. Había cruzado fronteras. Su presencia comenzó a sentirse con fuerza en Europa, en festivales de prestigio, en producciones cada vez más ambiciosas y en conversaciones donde ya no se hablaba de él como una promesa, sino como una realidad consolidada. Pero mientras su carrera avanzaba con una naturalidad admirable, su vida personal seguía moviéndose en un territorio casi impenetrable. Esa distancia no significaba ausencia. Al contrario, cuanto menos se exponía, más atención generaba. En la lógica del espectáculo, el vacío casi nunca permanece vacío. Si una figura pública no ofrece suficientes detalles sobre su intimidad, el público, la prensa y la industria empiezan a llenar los espacios con interpretaciones, sospechas, intuiciones y relatos incompletos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Gael. No porque hubiera escándalos confirmados a su alrededor, sino porque su forma de habitar la fama rompía con la lógica dominante. Era visible pero no disponible. Era famoso pero no entregado. Estaba presente pero nunca del todo al alcance. En cada aparición pública reforzaba esa impresión. No era evasivo de manera brusca. No parecía incómodo frente a las cámaras. Sabía estar, sabía responder. Sabía sostener una conversación con inteligencia y elegancia. Pero también sabía detenerse justo antes de cruzar cierta línea. Hablaba con pasión de cine, del proceso creativo, de los desafíos de contar historias humanas en contextos sociales complejos. Reflexionaba sobre América Latina, sobre identidad cultural, sobre la responsabilidad del arte. Sin embargo, cuando la conversación podía derivar hacia su intimidad, aparecía una pausa sutil. Un cambio de tono. Una puerta que se cerraba sin escándalo. Y esa habilidad terminó convirtiéndose en una parte central de su imagen, porque proteger la intimidad en el mundo del espectáculo no es tan simple como callar. Requiere control, disciplina y una idea muy clara de lo que uno está dispuesto a entregar y lo que no. Muchos actores intentan sostener ese equilibrio y fracasan. Una fotografía, una filtración, un comentario fuera de lugar, una relación convertida en carnada mediática. Basta muy poco para perder el control del relato. Gael, en cambio, logró durante años algo que parecía casi imposible: permanecer en el centro de la atención, sin permitir que el centro de su vida personal se convirtiera en mercancía. Ese manejo hizo que su figura adquiriera una densidad especial. Ya no era solo el intérprete brillante de personajes intensos. Era también un hombre que parecía vivir bajo un código propio. Un código que no respondía a la ansiedad del espectáculo, ni a la urgencia constante de mostrarse. Y eso, lejos de debilitar su presencia, la fortaleció. En una industria que premia la exposición inmediata, la reserva puede parecer un riesgo, pero en su caso se convirtió en una ventaja. Lo hizo más serio, más difícil de reducir a un titular, más resistente al desgaste que suele devorar a tantas celebridades demasiado visibles. Sin embargo, esa misma reserva tuvo un efecto inevitable. Lo volvió objeto de lectura permanente. Cada gesto, cada silencio, cada frase medida empezó a ser observada con más atención de la habitual. No porque él buscara provocar ese fenómeno, sino porque el misterio siempre atrae. Y cuando el misterio rodea a alguien con talento real, la curiosidad se vuelve aún más intensa.
El público quería entender qué había detrás de esa calma. ¿Qué protegía? ¿Qué callaba? ¿Qué parte de sí había decidido dejar fuera del escenario mediático? No había respuestas claras, y precisamente por eso la pregunta seguía creciendo. Así fue como Gael García Bernal dejó de ser solamente un actor admirado para convertirse también en una figura enigmática. Un hombre cuya carrera avanzaba con transparencia, pero cuya intimidad permanecía cuidadosamente fuera del foco. Y en esa distancia entre lo que mostraba y lo que preservaba, nació una de las imágenes más potentes de su trayectoria, la de alguien que comprendió muy pronto que la fama puede multiplicar la visibilidad, pero no tiene por qué tener acceso a todo. Pero toda imagen construida sobre el silencio llega tarde o temprano a un punto de tensión, porque el misterio funciona mientras permanece bajo control. Mientras el público acepta no saberlo todo. Mientras la prensa no encuentra una grieta, lo bastante grande como para convertir la curiosidad en una campaña de persecución. En el caso de Gael García Bernal, esa tensión no explotó en forma de escándalo abierto, sino como una presión constante más sutil, y por eso mismo más difícil de manejar. Con el paso de los años, su figura se volvió tan visible que la distancia que imponía comenzó a llamar más la atención que muchas confesiones públicas de otros actores. La industria del entretenimiento tiene una obsesión antigua con la intimidad de las estrellas. No le basta el talento, no le basta la obra. Siempre quiere algo más. Quiere acceso, detalles, grietas, contradicciones, escenas privadas que puedan ser convertidas en narrativa pública. Y cuando una figura resiste esa lógica durante demasiado tiempo, la maquinaria mediática empieza a insistir con más fuerza. No siempre de forma agresiva, a veces lo hace mediante insinuaciones. A veces mediante preguntas repetidas con distintos disfraces. A veces mediante ese tono aparentemente inocente que en realidad busca perforar una frontera. Gael conocía muy bien ese mecanismo, por eso sus silencios no eran improvisados. Eran decisiones. Cada vez que desviaba una pregunta personal hacia un terreno más amplio, no estaba huyendo. Estaba protegiendo algo. Cada vez que elegía hablar de cine en lugar de hablar de sí mismo, estaba reafirmando una regla interna: no permitir que el centro de gravedad de su carrera se desplazara del trabajo a la vida privada. Esa postura exigía más fortaleza de la que muchos imaginan, porque sostenerla durante años implica convivir con una presión invisible. La presión de saber que cualquier gesto puede ser leído como pista, que cualquier vínculo puede ser interpretado, que cualquier ausencia puede convertirse en rumor. Y aún así Gael mantuvo esa línea. Siguió construyendo una trayectoria sólida, diversa y respetada. Alternó proyectos arriesgados con producciones internacionales. Se movió entre distintos idiomas, distintos públicos y distintas tradiciones cinematográficas, sin perder identidad. Eso también contribuyó a fortalecer el enigma, porque mientras más crecía su prestigio artístico, más llamaba la atención el hecho de que siguiera siendo tan difícil acceder a la parte más privada de su vida. No era una estrella en decadencia intentando esconderse. Era un actor en plena madurez profesional que seguía defendiendo su espacio personal con la misma firmeza. Esa combinación produjo un efecto muy particular. En vez de debilitar el vínculo con el público, lo transformó. La gente no solo admiraba a Gael por sus películas, también empezó a verlo como alguien que había logrado resistir una de las trampas más agresivas del espectáculo: la obligación de convertir la intimidad en contenido.
En un mundo donde casi todo se exhibe reservar una parte de la propia vida, comenzó a parecer no solo extraño, sino también poderoso. Había algo profundamente contemporáneo en esa resistencia, como si su silencio, lejos de ser un vacío, fuera en realidad una postura frente a una cultura que exige mostrarlo todo. Pero incluso las posturas más firmes tienen un costo. Porque guardar tanto tiempo una zona privada intacta obliga a convivir con interpretaciones ajenas. Otros empiezan a narrarte, otros empiezan a decidir qué significa tu reserva, qué sugiere tu distancia, qué ocultan tus respuestas medidas. Esa es una de las paradojas más duras de la fama. Cuando no hablas, otros hablan por ti. Cuando no explicas, otros interpretan. Y aunque Gael nunca pareció dispuesto a negociar ese principio, la presión alrededor de su figura seguía creciendo poco a poco, capa por capa, pregunta tras pregunta, rumor tras rumor. Fue entonces cuando su historia dejó de ser solamente la historia de un actor reservado. Se convirtió también en la historia de una batalla silenciosa por conservar el derecho a existir fuera del espectáculo. Y ese conflicto, mucho más profundo de lo que parece, fue el que terminó definiendo una parte esencial de su imagen pública. No la imagen del escándalo, no la de la confesión fácil, sino la de un hombre que entendió que en ciertos mundos proteger el propio silencio puede ser una forma de dignidad. Con el tiempo, esa reserva dejó de percibirse como una simple característica de personalidad y pasó a convertirse en una parte inseparable del personaje público de Gael García Bernal. Ya no se hablaba solo de su talento o de la calidad de sus elecciones artísticas. También se hablaba de esa barrera invisible que nadie lograba cruzar del todo. Y lo más interesante es que esa barrera no lo alejaba del público. Lo hacía más magnético, porque en una época dominada por la confesión permanente, por la urgencia de decirlo todo y mostrarlo todo, Gael parecía ir en dirección contraria. Cuanto más crecía el ruido del espectáculo, más firme se volvía su decisión de no convertir su intimidad en una extensión de su carrera. Ese contraste fue una de las claves de su permanencia. Muchas figuras brillan con intensidad durante unos años y luego se desgastan bajo el peso de la exposición. El público termina sintiendo que ya no queda nada por descubrir. Todo ha sido mostrado, contado, explotado, repetido. En cambio, Gael conservó algo que muy pocas celebridades logran mantener durante décadas: la sensación de profundidad, la impresión de que detrás de cada entrevista, de cada personaje y de cada aparición pública, seguía existiendo una zona intacta, una dimensión personal que no había sido absorbida por la maquinaria mediática. Esa percepción, lejos de enfriar el interés, lo mantuvo vivo. También hubo otro elemento decisivo. Su silencio no parecía vacío. No daba la impresión de ser una estrategia vacía de marketing ni una pose artificial para parecer interesante. Tenía sustancia. Estaba respaldado por una carrera coherente, por decisiones artísticas serias y por una presencia pública que nunca cayó en la frivolidad fácil. Cuando Gael hablaba, sus palabras solían tener peso, y precisamente por eso sus silencios también lo tenían. No era alguien escondiéndose por debilidad. Era alguien eligiendo qué partes de sí pertenecían al espacio público y cuáles debían permanecer fuera de él. Con los años, esa postura empezó a leerse casi como una declaración ética. No una declaración pronunciada en voz alta, sino una forma de estar en el mundo. Como si su trayectoria demostrara que todavía era posible ser una figura internacional sin entregar la totalidad de la vida privada al consumo masivo.
Esa idea tiene una fuerza enorme, sobre todo en una industria donde tantos artistas terminan atrapados por la necesidad de producir no solo trabajo, sino también versiones vendibles de sí mismos. Gael pareció resistirse a eso desde el principio. Nunca buscó ser transparente para complacer al mercado. Prefirió ser fiel a una lógica más personal, más sobria y quizá más difícil de sostener. Esa elección terminó afectando también la forma en que el público interpretó su madurez. Ya no se trataba del joven actor brillante que había irrumpido con una fuerza inolvidable en el cine latinoamericano. Ahora era una figura consolidada, un artista que había atravesado décadas de éxito sin perder la capacidad de proteger su centro. Y en tiempos donde la sobreexposición suele confundirse con autenticidad, su caso proponía otra idea. Que una persona puede ser auténtica sin exhibirse por completo. Que la verdad no siempre necesita ser contada en detalle para ser real. Que el valor de una vida pública no depende de cuántas puertas privadas se abran frente a las cámaras. Al final, eso es lo que volvió tan poderosa la historia de Gael García Bernal. No un gran escándalo, no una revelación que cambiara la historia del espectáculo, sino algo más raro y más perdurable. La construcción de una identidad pública basada en el talento, la inteligencia y la capacidad de resistir la presión de un mundo que siempre quiere más de lo que le corresponde. Su misterio no nació de una mentira, nació de un límite, de una decisión sostenida durante años. Y ese límite tan simple y tan difícil a la vez terminó convirtiéndose en una de las huellas más profundas de su imagen. Por eso cuando hoy se habla de Gael García Bernal, no solo se recuerda a un actor brillante, sensible y comprometido con historias humanas, también se recuerda a una figura que demostró que la discreción puede ser una forma de fuerza, que el silencio, cuando nace de la convicción y no del miedo, puede construir una presencia incluso más poderosa que muchas confesiones, y que en un mundo obsesionado con mirar detrás de cada puerta, a veces lo más fascinante sigue siendo aquello que alguien decidió conservar solo para sí mismo. Al mirar toda la trayectoria de Gael García Bernal, lo que queda no es la imagen de un hombre perseguido por secretos, sino la de un artista que entendió muy pronto el precio de la exposición total. En una industria que convierte casi todo en mercancía, él eligió preservar una parte esencial de sí mismo. Y esa elección, lejos de debilitarlo, terminó dándole una identidad más sólida, más singular y más difícil de imitar. No necesitó fabricar escándalos. No necesitó alimentar rumores. No necesitó abrir por completo las puertas de su intimidad para seguir siendo una figura central del cine internacional. Ese quizás sea el rasgo más poderoso de toda esta historia. Gael construyó una carrera admirable sin traicionar el principio que parecía sostenerlo desde el inicio. Que el trabajo debía hablar más alto que la curiosidad ajena, que el arte podía ocupar el centro sin ser desplazado por el espectáculo de la vida privada, que la fama no obligaba necesariamente a renunciar al derecho de guardar silencio. En tiempos donde tantas celebridades parecen atrapadas en la necesidad de narrarse sin descanso, él representó otra posibilidad. La de existir públicamente sin dejar de pertenecerse a sí mismo. Por eso su figura sigue despertando tanto interés. No solo por las películas que hizo, ni por los festivales que conquistó, sino porque encarna una rareza cada vez más escasa. La de una estrella que nunca pareció desesperada por ser mirada. La de un actor que comprendió que la verdadera intensidad no depende de mostrarlo todo, sino de saber que merece permanecer intacto. Esa combinación entre talento, inteligencia y reserva fue la que terminó creando su aura.
No una aura artificial fabricada por el marketing, sino una presencia construida con coherencia a lo largo del tiempo. Y ahí está la gran lección detrás de su historia. A veces el misterio más fuerte no nace de una revelación oculta, sino de una disciplina interior. Del acto consciente de poner límites, de la decisión de no entregar al ruido del mundo aquello que todavía conserva un valor profundo en silencio. Gael García Bernal se volvió enigmático, no porque huyera de la verdad, sino porque se negó a convertir toda verdad en espectáculo. En esa diferencia está la raíz de su poder. Al final, cuando las luces bajan, cuando termina la entrevista, cuando se apagan las cámaras y desaparecen los titulares, lo que permanece es algo mucho más difícil de construir que una simple fama. Permanece una imagen de integridad. La de un hombre que atravesó décadas de reconocimiento global sin perder el control sobre su propio relato. La de un actor que entendió que la intimidad no siempre es un obstáculo para la cercanía con el público. A veces, justamente es lo que vuelve una figura inolvidable, porque el verdadero silencio de Gael García Bernal nunca fue vacío. Fue carácter, fue medida. Fue una forma silenciosa de decir que no todo lo valioso debe ser exhibido para existir. Y en un tiempo donde casi todo se grita, quizá por eso su reserva terminó hablando más fuerte que muchas confesiones.